la Guerra Fría, que es el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que da origen a la sociedad bipolar, se gestó mucho antes, casi desde que triunfó la revolución bolchevique en la Unión Soviética, ¿no? Prácticamente la Segunda Guerra Mundial, en donde se supone que la Unión Soviética y Estados Unidos, Francia e Inglaterra eran aliados contra el fascismo, la realidad es que había una rivalidad soterrada y una competencia, ¿no? Al final de la guerra fue en realidad quién avanzaba más sobre el territorio de Europa para liberarlo del fascismo y ejercer después el dominio, ¿no? La hegemonía en el periodo de la posguerra. Y que podríamos verlo de distintas formas. Primero está la definición de la gran confrontación ideológica entre el occidente capitalista y el bloque socialista. Segundo está la definición geopolítica que plantea que hay varias etapas. Son como 6 etapas más o menos. Es decir, una primera fase donde hay confrontación y se van midiendo las fuerzas. Después hay como una contención. Después vuelve otra vez la agresividad, se contienen y al final hay otra nueva confrontación y colapsa la Unión Soviética. De ahí van a surgir guerras como el caso de Vietnam, ¿no? Conflictos en los que va a tomar parte Estados Unidos o incluso generar lo que se conoce como los países o los estados satélites, en los que es donde se da esa llamada Guerra Fría, ¿no? Es decir, no se enfrenta Estados Unidos con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pero se enfrentan los satélites que están o proclives al capitalismo o al comunismo y que entonces responden a un sujeto que va a ser armado, financiado e incluso estratégicamente adiestrado o en el comunismo o en el capitalismo para que se enfrenten entre ellos, ¿no? Ellos consideraban que no se podía permitir que el comunismo generara o creciera condiciones en un país, porque eso significaba que se iba a perder no un país, sino un país y su zona o su región de influencia, ¿no? Por eso condiciones como lo que pasa en el momento de desarrollar, por ejemplo, el Plan Marshall, ¿no? O algunas otras cosas donde Grecia y Turquía están en condiciones de caer, como se utilizaba en las manos del comunismo internacional. Por eso después el caso de Vietnam, por eso el caso de China después de la revolución del 49, por eso el caso de Cuba, o sea, bueno, una serie de condiciones posteriores a ello, ¿no? Entonces Estados Unidos, que no estaba dispuesto a ceder esa parte del mundo a la influencia de la Unión Soviética, declara la Guerra Fría con el famoso discurso de Truman en 1947, ¿no? Diciendo que América va a luchar del lado de las naciones que luchan por su libertad, ¿no? Es decir, que luchan contra el comunismo, ¿no? Entonces ahí metió pues todo el apoyo de recursos bélicos, dinero y demás para ayudar, ¿no? A Turquía y a Grecia para liberarse del socialismo, ¿no? Entonces, para que no cayeran de aquel lado. Entonces ahí ya vamos a decir que se define ya la Guerra Fría, las posiciones militares que estaban congeladas en Europa se convierten en un auténtico muro de hierro, ¿no? Se hablaba de muro de hierro, se divide ya prácticamente Alemania, se empieza a crear el régimen federal en Alemania Occidental, se empiezan a dar la construcción de las alianzas militares, surge la primera alianza militar que hubo fue de Estados Unidos con América Latina, que fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. A los primeros que nos alineó fue América Latina. Y después ya se creó la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la alianza militar de Occidente, o sea, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, contra la Unión Soviética. Y como reacción, en la Unión Soviética pues empieza a dar la construcción de la República Federal, la República Democrática de Alemania y el Pacto de Varsovia, que es la alianza militar de la Unión Soviética, ¿no? Si hablamos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ¿no? Tendríamos que entender que aunque ese surge en 1947, no es algo que surja de la noche a la mañana, ¿no? Es una intención incluso de 2 años antes, desde el 45, ¿no? Es uno de muchos proyectos o intentos posteriores a la Segunda Guerra Mundial de algunos de reconstrucción, algunos de pacificación, algunos de crecimiento incluso industrial o económico, ¿no? Pero este tratado en particular pues atiende a las
naciones americanas y aunque representaría o su interés primordial, como lo decía el tratado, era prevenir o reprimir las amenazas de conflictos entre estados americanos, conflictos bélicos, o incluso prevenir algunos conflictos bélicos de algunas naciones no americanas contra cualquiera de los estados americanos, terminó siendo mucho más que eso, porque aunque se tenía planeado que se firmara antes, se firma hasta el 47, porque hay conflictos principalmente y muy veladamente entre Argentina y Estados Unidos. El acuerdo trataba de ser como el cuerpo de ver a América como un solo núcleo, es decir, atacas cualquier nación americana y todos, por este acuerdo de atención recíproca, todos responderemos contra esa agresión, ¿no? No resultaba lógico que si el acuerdo era contra uno mismo de América, pues todos los otros de América estuvieran contra ese de América, ¿no? Por eso se pretendía que la resolución fuera distinta, pero influyó Estados Unidos. Que además ese conflicto pareciera que marcaba también muy bien la tendencia del mundo bipolar, ¿no? Está clarísimo en esa condición, ¿no? El otro elemento también que era importante era la condición que se pretendía por parte de Argentina para que fuera incluida las Malvinas, ¿no? Un territorio que ustedes saben durante mucho tiempo ha sido disputa entre Argentina y la Gran Bretaña. De hecho fue condicionado por Argentina que si no se incluía en el Tratado de las Malvinas, ellos no iban a firmar ese tratado interamericano, y fue uno de los 4 puntos en controversia de Argentina y Estados Unidos, el único que se ganó. Fueron contemplados con ciertas restricciones y además con el desacuerdo de Estados Unidos, pero sí se incluyó. Lo que va a haber entonces la confrontación de alto nivel entre las dos potencias dominantes, su área de influencia, pero queda un área fuera de este ámbito, que son los países coloniales. Y entonces, en ese marco de referencia, la Guerra Fría tiene 3 conflictos tipos según Gloria Delgado, que es la Guerra de Corea, la Revolución Cubana y todo lo que va a ir con la Revolución Cubana, y la Guerra de Vietnam. Entonces el primer conflicto de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea. En la Guerra de Corea ya pues dividieron el país en dos, ¿no? Fue el primer país dividido, ¿no? En donde a Corea del Norte la apoyaba China y Rusia y a Corea del Sur Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí empezó a darse el primer conflicto fuerte que finalmente acabó en una tregua y en un país dividido que quedó hasta la fecha. Es el país dividido de la Guerra Fría que todavía subsiste. Ahora, lo que ocurre es que la Guerra de Corea coincide con el momento de la contracultura y el macartismo. La Revolución Cubana coincide con el surgimiento de un programa que se llamó Programa de Contrainteligencia, COINTELPRO le llamaron. Ese programa está orientado a hacer espionaje y a contrarrestar el surgimiento de movimientos sociales en los Estados Unidos. Principalmente, bueno, contra los comunistas, contra el movimiento negro, porque la población negra había participado en la Primera, la Segunda Guerra Mundial y seguían siendo tratados como ciudadanos de segunda. A esto se van a sumar las otras minorías, van a surgir eso que llaman nuevos actores sociales. Es decir, hay un nuevo feminismo que se distancia del feminismo del siglo XIX y de las sufragistas de los principios de los años 20. El movimiento negro en Estados Unidos se va a renovar porque ya desde el surgimiento de la esclavitud hay resistencia, pero ahora la resistencia tiene otras características porque son ciudadanos. Es decir, cualquier cosa que plantee una diferencia con relación al aparato estatal va a ser perseguida y acusada de comunista. De manera tal que lo que van a construir es el perfil del enemigo y el enemigo va a ser el comunista. Es decir, todos son comunistas. Aunque sean cristianos y se opongan a ciertas cosas y no estén en contra del sistema como conjunto, van a ser comunistas. Aunque sean nacionalistas y lo que estén viendo sea la independencia, van a ser comunistas. Y en la década del 60, toda la década del 60, vamos a tener la independencia africana. Es decir, no es casualidad que justamente en la década de los 60 es cuando se instauran muchas de las dictaduras militares en América Latina. En América Latina va a haber una reacción al modelo autoritario dictatorial. Recuerden que hay muchas dictaduras desde los años 30
van a comenzar a debilitarse, apoyaban el autoritarismo alemán e italiano, y en Argentina hay mucho italiano y hay mucho alemán. Y esto va a juntar este proceso del COINTELPRO con la Operación Cóndor. Y todo esto, desde mi punto de vista, define lo que yo llamo la gran crisis política estadounidense. Pues en América Latina el conflicto central definitivamente pues es la Revolución Cubana, ¿no? En el 59, que primero se suponía que iba a ser una revolución estilo mexicano, ¿no? Nada más para tirar al tirano, ¿no? Hacer una reforma agraria, hacer una tipo revolución mexicana, ¿no? Y como se empezó a hacer una reforma agraria y se empezó a afectar los intereses de las plantaciones cañeras, que eran básicamente propiedades gringas, pues Estados Unidos brincó defendiendo a los hacendados norteamericanos y amenazó a Cuba con cortarle la cuota de azúcar, ¿no? Entonces, Cuba, que se vio pues, una isla pequeñita, a 9 millas de Estados Unidos, dijo, pues me vuelvo socialista y la Unión Soviética me va a tener que ayudar a ver cómo, ¿no? Entonces declaró marxista, ¿no? Leninista y pues se entró de lleno en el escenario de la Guerra Fría y Estados Unidos, imagínense, ¿no? Lo que eso significa, tener a 9 millas, ¿verdad? Una mini isla, ¿no? Declarada marxista-leninista, ¿no? Y declarada aliada del bloque socialista, pues eso metió de lleno a América Latina en la Guerra Fría y por supuesto a México también. El conflicto de los misiles en Cuba, pues ese es el conflicto, vamos a decir, donde mayor peligro hubo de enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Con la instalación de misiles en Cuba. Y ahí, pues, vamos a decir que a partir del final de la guerra, con las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, pues obviamente la principal amenaza eran las armas nucleares, ¿no? Entonces, cuando se da la instalación de misiles en Cuba, pues es el momento de mayor peligro de enfrentamiento directo. Pero vamos a decir que a partir de ahí, justamente de cómo se resolvió esa crisis, ¿no? De esos 9 días, creo, de 1962, ahí se sentaron, vamos a decir, las reglas de las relaciones internacionales en el periodo de la Guerra Fría, que va a ser del 47 al 89. ¿Cuáles eran las reglas? Pues bueno, no enfrentamiento directo entre las dos grandes potencias, todos los conflictos a través de países tercermundistas, ¿no? O sea, y ahí aventándonos, ¿no? Todas las broncas, ¿no? En América Latina, en países latinoamericanos, en África, en Medio Oriente, pero nunca enfrentándose las dos potencias directamente, ¿no? Hay quien llega a decir, nos vamos a alinear para que no haya problema, entonces no somos capitalistas, no somos comunistas, pero estamos en vías de desarrollo, o este tercer mundo, como durante mucho tiempo se mencionaba, ¿no? Y ese tercer mundo en el que nosotros éramos parte de ese tercer mundo. Después cambió, que si tercer mundo, países en vías de desarrollo, subdesarrollados, en economía creciente, y le han cambiado muchas la forma, según los economistas, al término y algunos politólogos. Lo que no ha cambiado es la condición. Nosotros seguimos siendo una economía en crecimiento, ¿no? Creo que crecemos muy lento, según mi perspectiva, con muchos reveses, porque bueno, también ahí hay que entender que no es un crecimiento individual, es un crecimiento que está en tanto a un modelo global y mundial, ¿no? Sobre el asunto de la política de contención, en realidad son una serie de medidas, ¿no? Que abiertamente se ponen en práctica, y además se dicen que quien ya lo destapa abiertamente es Eisenhower, ¿no? El presidente en ese momento de Estados Unidos, que dice que hay que establecer una política de contención, es decir, hay que contener. ¿Y qué es lo que vas a contener? Dice, pues se está viendo terriblemente y con preocupación que el comunismo está avanzando, se está saliendo de la Unión Soviética. Entonces a nosotros nos conviene que exista el comunismo, pero nos conviene que exista allá. No nos conviene que crezca y que se salga. ¿Por qué? Dice, porque si surge en otro país, el problema es que no se va a comer un país más, sino que ese país puede ser una región de influencia, y entonces no pierdes un país, sino que pierdes regiones, ¿no? Había el grandísimo temor de Estados Unidos y de Occidente, o sea, de las potencias europeas, de que China y la Unión Soviética se unificaran. Imagínense el monstruo cosa que ahorita se está dando en otros términos, ¿no? Pero en la Guerra Fría era así como el terror, ¿no?
Entonces, con ese pretexto, pues también se dan todos estos conflictos para aislar, ¿no? Y para permitir la expansión de la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? El conflicto de Vietnam, vamos a decir que viene escalando, porque si bien es un conflicto colonial que viene desde antes, con la Guerra Fría y con la entrada de Estados Unidos a finales de los 50, con la derrota de Dien Bien Phu, ¿no? Que donde los franceses se retiran, Estados Unidos entra de lleno y se convierte ya en un conflicto de la Guerra Fría, porque está en una zona pues cercana a China, Rusia, donde pues se temía, ¿no?, el socialismo, no el comunismo. Estados Unidos ha generado enemigos a los cuales tienes que tener a la mano para que sustenten muchas políticas o muchas decisiones. Hay un video ahí muy sencillo de Michael Moore, que es una caricatura en realidad, que se llama Cómo se explota el miedo o algo así, y es justamente cómo el miedo ha sido la moneda de cambio en muchos momentos de los gobiernos norteamericanos para decir, acá está el enemigo, hay que ejercer un acto. La Guerra Fría aparentemente termina en el 89 con la caída del muro, ¿no? Sin embargo, creo que hay dos acontecimientos que nos explicarían mejor las cosas y que creo que ustedes como jóvenes comunicólogos son quienes están obligados a atender este tipo de trabajos, ¿no? En 1979, el Papa Karol Wojtyła visita Polonia ante la invitación que le hace Lech Walesa, que en aquel entonces era dirigente de un sindicato importante, Solidarność, tampoco sé si se pronuncia así, Solidaridad, que en realidad fue el sindicato que empezó con esta idea de generar cambios al interior del socialismo. No un cambio de sistema, pero sí cambios al interior del socialismo. Que esto fue lo que hizo Gorbachev, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es saber por qué la apertura, la perestroika que propone Gorbachev queda, digamos, es derrotada, por decirlo de alguna manera, en términos de esta Guerra Fría, por un dispositivo que en realidad estaba implicando tanto la presencia del capitalismo en su versión más salvaje, la del neoliberalismo, con Thatcher y Reagan atrás, pero que también tenían un aliado importantísimo, que fue la Iglesia cristiana. Acuérdense que a los rusos, al socialismo en general, siempre se le calificó como el mal, ¿no? Y cuando el socialismo es, pues no sé si derrotado o desaparece, entonces la condición del mal se empieza a orientar hacia Irak, hacia los países árabes, hacia el Islam, ¿no? ¿Qué fue lo que permitió que el discurso del Papa tuviera más repercusiones que una apertura como la que estaba proponiendo Gorbachev? Y yo aquí es lo que les propongo, fue el manejo de los medios de comunicación lo que estableció que el discurso del Papa haya prevalecido como el de la verdad histórica frente a un presupuesto mucho más radical y mucho más interesante que era lo que proponía Gorbachev. Gorbachev proponía reformas al interior del socialismo, pero no la abolición del socialismo. El Papa proponía la abolición del socialismo junto con la condición neoliberal del imperialismo de Thatcher y de Reagan, ¿no? ¿De qué manera nosotros establecemos cómo la historia se va configurando a partir del siglo XXI en términos de los medios de comunicación? La opinión pública la generan los medios de comunicación. Los norteamericanos prepararon muy bien el fin de la Guerra Fría. ¿Cómo? Generando un espacio mediático, simbólico, cultural, que después resultó el que logró determinar el pensamiento lineal. Los soviéticos venían con una tecnología de otro tipo que no vinculaban directamente esta posibilidad de manipulación de los mass media, que los gringos son expertos, ¿no? Entonces, el fin de la Guerra Fría es un fin mediático, es un fin ganado por los medios de comunicación que tuvieron a quién vender, ¿no? Entonces, esa es como que la idea, pensar cómo el presupuesto mediático es el que configura la opinión pública
y cómo es a partir del cual se construyen las verdades históricas.